Ahí se ve perfecto, ¿no? Sí, ok. Sí, es correcto. Bueno, prosigo. Eh, Prosigo con el tema. Esta va a ser la tabla de contenidos de mi presentación. Voy a iniciar con una motivación y el planteamiento del problema. Bueno, en el contexto mundial existen 422 millones de adultos que tienen diabetes. Eso significa que uno de cada 11 personas tienen dicha enfermedad. Existen distintos tipos de diabetes, tales como la tipo 1, la tipo 2 y la gestional. Existen varias consecuencias como la ceguera, paros cardíacos, falla de los riñones, amputaciones, entre otras. Existen varios factores de riesgo. Los principales son las dietas no balanceadas y la inactividad física, que en los profesionistas que trabajan en oficinas, pues estos dos factores de riesgo son muy propensos a estos factores de riesgo. Existen varias acciones para evitar esta clase de padecimientos. Sin embargo, por ejemplo, la diabetes tipo 1 es una enfermedad que vas a tener durante toda la vida y no te puedes recuperar de ella. Ahora, para el planteamiento del problema vamos a presentar el siguiente modelo mínimo de Bernam. Un pequeño entrada sobre qué es cada estado. Significa que X1 es el nivel de concentración de glucosa en la sangre. X2 es el efecto de desaparición de la insulina en el tejido. X3 es la concentración de insulina en la sangre. GB e IB es el nivel de glucosa e insulina basal respectivamente. Y P1 es la tasa de consumo de glucosa de los músculos e hígado. Existen otros parámetros considerados en el modelo de Bernam, tales como los P2, P3, N, H y gamma. Sin embargo, estos parámetros varían con respecto a cada paciente y cada paciente va a tener un distinto comportamiento de dicho sistema, ¿no? Además, algo que cabe recalcar sobre el modelo de Bernam es que los pacientes diabéticos tienen que P1 y gamma es igual a 0. Además, si observamos en X1 punto, aparece la variable D, donde D aparece cuando el paciente ingiere alimentos. Generalmente en la literatura esta variable se modela como una exponencial decreciente, tal como se muestra aquí. Y nuestro objetivo es regular el nivel de glucosa en la sangre para pacientes críticamente enfermos afectados por diabetes mellitus tipo 1, contemplando la variabilidad entre pacientes y sin anuncio de comidas. Existen varios trabajos que han abordado este tema. Sin embargo, en algunos casos solo se considera medición o inyección vía subcutánea. En nuestro caso, dado que están en la unidad de cuidados intensivos, se considera medición e inyección vía intravenosa. Además, se considera el anuncio de comidas, el diseño es complejo, el diseño del algoritmo está orientado al paciente y no existe un análisis formal de estabilidad. Entonces, el algoritmo que nosotros proponemos, que es la contribución principal, es el siguiente algoritmo twisting continuo por alimentación de salida, el cual ya fue introducido por Mendoza et al. En el 2019, donde una de las ventajas de este algoritmo es que solo se necesita la variable X1, o es decir, la medición de la glucosa vía intravenosa y la cota superior de la perturbación para poder aplicar dicho controlador. Además, una de las ventajas, la conclusión de este trabajo que se presentó en Mendoza es que tanto el error de la salida como los errores como la dinámica del error convergen a cero en tiempo finito. Entonces, aprovechando esas ventajas, nosotros tomamos el modelo de Bernam y lo transformamos de cierto como una cadena de integradores para poder aplicar dicho algoritmo. Luego, las ventajas, como ya mencionamos, aplicadas a este problema es que el controlador no requiere anuncio de comidas. También el algoritmo propuesto no está orientado al paciente. Con una misma ganancia se pueden evaluar todos los pacientes y se evalúa un simulador UVA-PADOVA, que es un simulador de alta fidelidad con pacientes adultos in silico obteniendo resultados favorables. Y se tienen riesgos mínimos de hiper e hipoglucemia. Entonces, como trabajo futuro está considerar la medición y la inyección vía subcutánea. También está diseñar un controlador de guarda para los casos de hipoglucemia y considerar el efecto de la bomba de la insulina. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. El artículo ya está en línea para el que lo quiera revisar. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Franco, tenemos un par de minutos para alguna
preguntas, si alguien desea realizar alguna. ¿Es un algoritmo robusto el que estás diseñando, Franco? Sí, así es un algoritmo robusto. De hecho, permítame. De hecho, L es la cota superior de la perturbación, entonces podemos compensar cierta clase de perturbaciones. Así es. Ok, Hernán. Creo que salió Fabricio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mirá, soy sincero, llegué un poquito tarde a la presentación, pero llegué a escuchar que hablabas de que ustedes lo consideraban infusión y medición intravenosa, pues se trataba de, o estaban en un área de cuidados intensivos. Y bueno, la pregunta radicaba primero, bueno, en la restricción que hay en la área de cuidados intensivos para implementar un controlador cualquiera, incluso cuando hablas de tener en cuenta las características de las bombas, ahí son muy distintas a las usadas en general a nivel subcutáneo. Pero la pregunta es, después de la validación la hicieron con el simulador Padova, que en general está todo orientado al páncreas artificial con la absorción subcutánea de insulina y la medición subcutánea de glucosa. Entonces, ¿hicieron una modificación del uva Padova o implementaron el algoritmo simplemente para validación in silico orientado a cuidado intensivo, pero lo probaron luego con el uva Padova convencional para tratar algoritmo por vía subcutánea? Sí, de hecho, el uva padova tiene una cualidad que puedes considerar que tanto la medición como la inyección son vía intravenosa o vía subcutánea. En este caso, nosotros validamos el controlador, bueno, el algoritmo en vía intravenosa, tanto medición como inyección. Sin embargo, sí se puede validar con vía subcutánea tanto la medición como la inyección, pero para esto habría que considerar otras variables teóricamente para validar primero teóricamente que el controlador va a funcionar y después ya a base de simulaciones en el uva Padova contemplar el gasto subcutáneo, ¿no? Bien, está bien, sí, sí. Y sé que se puede entrar y medir por vía subcutánea. Quería saber bien qué validación in silico habían hecho. Vale, gracias. Cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio, por tu pregunta. Pues no tenemos tiempo para algo más, pero está el contacto de Franco en el paper por si alguien más está interesado en este trabajo. Jorge. Muy bien, pues ahora damos paso a Diego Riva, que nos va a presentar el trabajo Estimación de parámetros basada en diferenciadores por modos deslizantes filtrantes para el modelo pulmonar bajo respiración asistida. Muy bien, Diego. Bien, estoy encontrando dónde tengo que compartir pantalla. Esquina inferior derecha. Sí. Esquina inferior derecha. Esquina inferior derecha. Sí. Donde está el chat. Ahí hay una que dice compartir Ah, ahí está. pantalla. Sí, perdón. Adelante. Aplicación. Bien, ¿ahí se ve? Ahí sí, sí, es correcto. Bien, perfecto. Voy a... Adelante. ¿Qué tal? Soy Diego. Voy a explicar el trabajo número 96. Fue hecho en el Instituto Lacey junto a Pedro Fornaro, Carolina Evangelista y Pulpo Esto. Bien, el objetivo principal de este trabajo es encontrar en estimar los parámetros del sistema pulmonar, tanto que sean la resistencia y la capacidad, utilizando datos, señales que se pueden medir en la boca del paciente, como es la presión y el flujo. Para esto, lo que vamos a utilizar es
un estimador por mínimos cuadrados recursivo, un factor de olvido. Es decir, vamos a estimar la resistencia y la capacidad de instante de tiempo. Y para ello, como el estimador necesita unas derivadas de estas señales, vamos a utilizar unos diferenciadores por deslizantes filtrantes. Luego vamos a evaluar este algoritmo utilizando un... Es tiempo de iniciar. No sé si me escuchan todo. Sí, yo sí escucho. Sí, Ok, sí, sí, muy bien. Bueno, pues antes que nada, le doy la bienvenida a esta sesión de sistemas de estructura variable. Específicamente, estas dos presentaciones están relacionadas con sistemas biológicos y me gustaría agradecer antes de empezar con la sesión, pues al doctor Jaimovich por la oportunidad de participar en este Congreso de Control Automático de Argentina y colaborar con estas sesiones. Entonces empezaríamos con la primer presentación que está relacionada con la regulación de glucosa en la sangre en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 usando control por alimentación de salida y cuya presentación la hará José Roberto Franco Jaramillo. Gracias. Franco, adelante, por favor. Ok. ¿Activo la cámara o así está bien? Bueno. así está bien, adelante. Ok. Bueno, ahí creo que sí se ve, ¿verdad? Bueno, gracias por la presentación. Tal como dijo el doctor, mi nombre es Roberto Franco, soy parte del programa de doctorado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de La Laguna en Torreón, Coahuila, México. Y el tema, también como mencionó el doctor, se llama regulación de glucosa en la sangre en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, usando control por alimentación. Franco, tu presentación. ¿Qué? ¿Se ve? ¿No? ¿Sí se ve? No se ve tu presentación. Pues yo no la veo y tampoco Jorge la está viendo. No sé si alguien más la esté viendo. Intenta de nuevo. A ver, dejo de compartir y luego ya... sé que me dice Muy que usted bien. está compartiendo una aplicación, pero no... A ver, deja de compartir. Ok, Franco, tal vez mejor si elegir la pantalla completa y no solo la aplicación. Ok. Ok, ya. Usted sigue igual. Sí, pantalla completa, ahí se ve, ¿no? Ay, sí se ve. Ok, ahí sí, está, ¿verdad? Ok, ahí se ve perfecto, ¿no? Sí, ok. sí, es correcto. Bueno, prosigo. Prosigo con el tema. Esta va a ser la tabla de contenidos de mi presentación. Voy a iniciar con una motivación y el planteamiento del problema. Bueno, en el contexto mundial existen 422 millones de adultos que tienen diabetes. Eso significa que 1 de cada 11 personas tienen dicha enfermedad. Existen distintos tipos de diabetes, tales como la tipo 1, la tipo 2 y la gestional. Existen varias consecuencias como la ceguera, paros cardíacos, falla de los riñones, amputaciones, entre otras. Existen varios factores de riesgo. Los principales son las dietas no balanceadas y la inactividad física, que en los profesionistas que trabajan en oficinas, pues estos dos factores de riesgo son muy propensos a estos factores de riesgo. Existen varias acciones para evitar esta clase de padecimientos. Sin embargo, por ejemplo, la diabetes tipo 1 es una enfermedad que vas a tener durante toda la vida y no te puedes recuperar de ella. Ahora, para el planteamiento del problema vamos a presentar el siguiente modelo mínimo de Bernam. Un pequeño entrada sobre qué es cada estado. Significa que X1 es el nivel de concentración de glucosa en la sangre. X2 es el efecto de desaparición de la insulina en el tejido. X3 es la concentración de insulina en la sangre. GB e IB es el nivel de glucosa e insulina basal respectivamente. Y P1 es la tasa de consumo de glucosa de los músculos e hígado. Existen otros parámetros considerados en el modelo de Bernam, tales como los P2, P3, N, H y gamma.
Sin embargo, estos parámetros varían con respecto a cada paciente y cada paciente va a tener un distinto comportamiento de dicho sistema, ¿no? Además, algo que cabe recalcar sobre el modelo de Bernam es que los pacientes diabéticos tienen que P1 y gamma es igual a 0. Además, si observamos en X1 punto, aparece la variable D, donde D aparece cuando el paciente ingiere alimentos. Generalmente en la literatura esta variable se modela como una exponencial decreciente, tal como se muestra aquí. Y nuestro objetivo es regular el nivel de glucosa en la sangre para pacientes críticamente enfermos afectados por diabetes mellitus tipo 1, contemplando la variabilidad entre pacientes y sin anuncio de comidas. Existen varios trabajos que han abordado este tema, sin embargo, en algunos casos solo se considera medición de inyección vía subcutánea. En nuestro caso, dado que están en la unidad de cuidados intensivos, se considera medición de inyección vía intravenosa. Además, se considera el anuncio de comidas, el diseño es complejo, el diseño del algoritmo está orientado al paciente y no existe un análisis formal de estabilidad. Entonces, el algoritmo que nosotros proponemos, que es la contribución principal, es el siguiente algoritmo twisting continuo por alimentación de salida, el cual ya fue introducido por Mendoza et al. En el 2019, donde una de las ventajas de este algoritmo es que solo se necesita la variable X1, o es decir, la medición de la glucosa vía intravenosa y la cota superior de la perturbación para poder aplicar dicho controlador. Además, una de las ventajas, la conclusión de este trabajo que se presentó en Mendoza es que tanto el error de la salida como los errores como la dinámica del error convergen a cero en tiempo finito. Entonces, aprovechando esas ventajas, nosotros tomamos el modelo de Bernam y lo transformamos de cierto como una cadena de iteradores para poder aplicar dicho algoritmo. Luego, las ventajas, como ya mencionamos, aplicadas a este problema es que el controlador no requiere anuncio de comidas. También el algoritmo propuesto no está orientado al paciente. Con una misma ganancia se pueden evaluar todos los pacientes y se evalúa un simulador UVA-PADOVA, que es un simulador de alta fidelidad con pacientes adultos in silico obteniendo resultados favorables. Y se tienen riesgos mínimos de hiper e hipoglucemia. Entonces, como trabajo futuro está considerar la medición y la inyección vía subcutánea. También está diseñar un controlador de guarda para los casos de hipoglucemia y considerar el efecto de la bomba de la insulina. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. El artículo ya está en línea para el que lo quiera revisar. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Franco, tenemos un par de minutos para algunas preguntas, si alguien desea realizar alguna. ¿Es un algoritmo robusto el que estás diseñando, Franco? Sí, así es un algoritmo robusto. De hecho, permítame. De hecho, L es la cota superior de la perturbación, entonces podemos compensar cierta clase de perturbaciones. Así es. Ok, Hernán. Creo que salió Fabrizio. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mirá, soy sincero, llegué un poquito tarde a la presentación, pero llegué a escuchar que hablabas de que ustedes lo consideraban infusión y medición intravenosa, pues se trataba de, o estaban en un área de cuidados intensivos. Y bueno, la pregunta radicaba primero, bueno, en la restricción que hay en la área de cuidado intensivo para implementar un controlador cualquiera, incluso cuando hablas de tener en cuenta las características de las bombas, ahí son muy distintas a las usadas en general a nivel subcutáneo. Pero la pregunta después, la validación la hicieron con el simulador UVA-PADOVA, que en general está todo orientado al páncreas artificial con la absorción subcutánea de insulina y la medición subcutánea de glucosa. Entonces,
hicieron una modificación del uva Padova o implementaron el algoritmo simplemente para validación in silico orientado a cuidado intensivo, pero lo probaron luego con el uva Padova convencional para tratar algoritmos por vía subcutánea. Sí, de hecho el uva Padova tiene una cualidad que puedes considerar que tanto la medición como la inyección son vía intravenosa o vía subcutánea. En este caso nosotros validamos el controlador, bueno, el algoritmo en vía intravenosa, tanto medición como inyección. Sin embargo, sí se puede validar con vía subcutánea tanto la medición como la inyección, pero para esto habría que considerar otras variables teóricamente para validar primero teóricamente que el controlador va a funcionar y después ya a base de simulaciones en el uva Padova contemplar el gasto subcutáneo, ¿no? Bien, está bien, sí. Sí sé que se puede entrar y medir por vía subcutánea. Quería saber bien qué validación in silico habían hecho. Dale, gracias. Cualquier cosa estamos en contacto. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabricio, por tu pregunta. Pues no tenemos tiempo para algo más, pero está el contacto de Franco en el paper por si alguien más está interesado en este trabajo. Jorge. Muy bien, pues ahora damos paso a Diego Riva, que nos va a presentar el trabajo Estimación de parámetros basada en diferenciadores por modos deslizantes filtrantes para el modelo pulmonar bajo respiración asistida. Muy bien, Diego. Bien, estoy encontrando dónde tengo que compartir pantalla. Esquina inferior de... ¿Dónde? Sí. Esquina inferior derecha. Esquina inferior derecha. Sí. Donde está el chat. Ahí hay una que dice compartir Ah, ahí está. pantalla. Sí, perdón. Adelante. La aplicación. Bien, ¿ahí se ve? Ahí, sí, es correcto. Bien, perfecto. Voy a... Adelante. ¿Qué tal? Soy Diego. Voy a explicar el trabajo número 96. Fue hecho en el Instituto Lacey junto a Pedro Fornaro, Carolina Evangelista y Paul Pulvesto. Bien, el objetivo principal de este trabajo es encontrar en estimar los parámetros del sistema pulmonar, tanto que sean la resistencia y la capacidad, utilizando datos, señales que se pueden medir en la boca del paciente, como es la presión y el flujo. Para esto, lo que vamos a utilizar es un estimador por mínimos cuadrados recursivo con factor de olvido. Es decir, vamos a estimar la resistencia y la capacidad de instante de tiempo. Y para ello, como el estimador necesita unas derivadas de estas señales, vamos a utilizar unos diferenciadores por deslizantes filtrantes. Luego vamos a evaluar este algoritmo utilizando un simulador hecho por nosotros. Y por último, utilizamos unos datos de pacientes hospitalizados totalmente sedados para poder ver qué arroja este algoritmo. Bien. Primero voy a ver un poco el modelo equivalente eléctrico del sistema respiratorio. Este modelo equivalente eléctrico que estamos utilizando nosotros para poder simular al paciente consiste en una resistencia al que es RAW, que es la resistencia de paso de flujo de aire por las vías respiratorias, y por dos capacidades, que tenemos una capacidad del pulmón, una capacidad del chest wall, que sería la caja torácica, y una presión muscular constante que sostiene el volumen FRC en los pulmones. Este volumen FRC es el volumen que queda luego de haber hecho una respiración no forzada, que es nuestro punto de equilibrio del sistema. La analogía eléctrica del sería una cosa, la analogía eléctrica del presión, una tensión. El punto PB estaría conectado nuestro respirador, en el caso de que estemos internados con respiración asistida, o sería la presión ambiente si estamos respirando espontáneamente. Bien, el modelo que va a utilizar el algoritmo va a utilizar
solamente una capacidad, la capacidad del sistema respiratorio. Esta capacidad conjuga en una sola la capacidad de pulmón y la capacidad de chest wall, ya que usando solamente señales en la boca del paciente no podemos distinguir dos capacidades mediante una estimación. Por lo tanto, el sistema queda conformado como una presión en la boca, va a ser igual al flujo multiplicado por la resistencia, más la presión en esta capacidad que la vamos a tomar como variante del tiempo. Esta presión sería la variable de estado del sistema. Si la hemos utilizado, para poder utilizarlo, deberíamos escribir a esta última ecuación que les dije en la forma canónica generalizada de Fliss. Ahí vemos que el algoritmo debe utilizar tanto la presión y el flujo como sus derivadas también, para poder estimar tanto la capacidad como la resistencia en cada tiempo. El algoritmo se presenta en el lado derecho y si tienen más información, esto pueden encontrarlo en el trabajo número 58 de Pedro Fornaro. Y los parámetros de diseño son la matriz de ganancia G y el factor de olvido Q. Como ya dijimos, las derivadas temporales de F vienen a partir de diferenciar modelizantes filtrantes. Los diferenciadores obtienen la derivada de orden n, nosotros necesitamos la de orden 1. El tiempo de convergencia es finito y es insensible al ruido de baja media. Son robustos, son eficaces, son buenos para este trabajo. Bien, ya tenemos el algoritmo. Ahora vamos a probarlo mediante un simulador de paciente bajo respiración. El simulador lo hicimos nosotros. Tiene tanto la capacidad del pulmón como la capacidad de chest wall. Son capacidades no lineales. Su volumen depende exponencialmente de la presión. Y a partir de este simulador nosotros obtenemos las señales de flujo y presión, las cuales son utilizadas por el estimador para encontrar resistencia y la capacidad en cada instante. Los resultados son bastante buenos. La capacidad estimada sigue bastante bien a la capacidad real del paciente que ha tenido en cada instante de tiempo. Y la resistencia, que en un principio la supusimos constante, tiene un error máximo de 3% respecto a la verdadera. Hay momentos que la estimación no se realiza, ya que hay una pérdida de persistencia de las señales de entrada en el flujo y la presión, que es lo que se puede ver en el último gráfico. Luego de haber esto, lo que quisimos hacer es estimar en un paciente real, utilizando datos de un paciente real, para ver qué es lo que nos arrojaba el algoritmo. Los datos utilizados están a la izquierda y a la derecha tenemos las estimaciones. Lo que primero podemos observar es una resistencia no lineal. La gran mayoría de la bibliografía indica que utilizan resistencias lineales. Bueno, sabemos que es lineal porque en la tráquea el flujo no es solamente laminar, sino que es turbulento, entonces agrega un coeficiente que depende del módulo del flujo. Y vemos que en la capacidad, en líneas rojas, lo que se ve es la inspiración y en los bloques blancos es la expiración. En la inspiración, la capacidad tiene una alta variación. La expiración es un poco más lenta. Esto indica un fenómeno de emesis que hay en el pulmón. No se infla con la misma cantidad de presión que con la que se puede desinflar. Entonces ese sería el fenómeno de histeresis que se puede ver acá, en este gráfico. Diego, te queda un minuto. Bien, ya estoy terminando. Las conclusiones de este trabajo, el método de estimación funciona bastante bien. Se combinaron tanto diferenciadores como con un estimador mínimo cuadrado recursivo. Se testó el algoritmo obteniendo errores menores a 3% de resistencia y un buen seguimiento de la capacidad. Y luego, a partir de datos pacientes reales, se obtuvo un fenómeno de histeresis y podemos ver que la resistencia era no lineal, dependiente del flujo.
trabajo futuro sea adaptar este algoritmo para que pueda estimar los dos coeficientes de un componen una resistencia no lineal que se encuentra en la bibliografía y el algoritmo en una amplia gama de pacientes ventilados para realizar un estudio estadístico del comportamiento de los parámetros. Muchas gracias, Diego. Pues bueno, con el objetivo de seguir el tiempo que tenemos programado para dar paso a la plenaria que se reprogramó para más tarde. Ahorita no habría tiempo de preguntas, pero tenemos el contacto de Diego y de sus colaboradores si queremos consultar un poco más acerca del trabajo. Muchas Bueno, gracias. gracias, Diego. Bueno, ahora podemos... Sí, muy. Sí, Pasaríamos adelante. a la siguiente sesión de sistemas de estructura variable, pero ahora con el tema de modos deslizantes. E iniciaría de nuevo Roberto Franco, por favor. ¿Qué tal? Ahí se ve, sí. Ok, ahí se ve perfecto, ¿verdad? Sí. Ok, bueno, inicio. Bueno, igual que la presentación anterior, mi nombre es Roberto Franco, soy parte del programa de doctorado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica en el Instituto Tecnológico de La Laguna en Torreón, Coahuila, México. Soy uno de los autores de este artículo, el cual es titulado Control adaptable por modelo de referencia para sistemas lineales usando desigualdades lineales matriciales. Esta va a ser mi tabla de contenidos. Iniciamos con una motivación. Bueno, cuando nosotros queremos aplicar siempre los controladores que nosotros diseñamos, siempre existe una discrepancia o existen incertidumbres sobre si los parámetros son en realidad los que están en el sistema mecatrónico. Por ejemplo, en los robots seriales, los coeficientes de fricción viscosa y los coeficientes de fricción dinámica son parámetros muy difíciles de calcular y por lo tanto nunca se tiene certeza de si en realidad son estos los parámetros correctos. Además, por ejemplo, en los robots diferenciales o en los robots omnidireccionales, el coeficiente de fricción que se presenta entre las ruedas y el suelo también es un parámetro difícil de calcular. Y, por ejemplo, también en los corrotores, cuando se tienen los coeficientes de arrastre, cuando se consideran los coeficientes de arrastre, los cuales varían con respecto a la velocidad que tenga el corrotor. Entonces, ante esta clase de problemas surge el control adaptable como una solución. Entonces, para esto vamos a considerar el siguiente sistema lineal, donde X es el estado y U es la entrada de control. Además, las matrices A, B son desconocidas, pero el par es controlable. Entonces, introducimos un modelo de referencia donde AM es Hurwitz, BM es conocida y R, que es la señal de referencia, está acotada. Entonces, introducimos la siguiente condición de emparejamiento, donde KX pertenece a Rn y KR pertenece a los reales sin incluir el 0. Son los valores ideales desconocidos debido a la incertidumbre de A y de B. Y como objetivo es diseñar una ley de control U, tal que la dinámica del sistema 1 se comporte como la del modelo de referencia 2, sin el conocimiento de los parámetros del sistema. Existen distintos trabajos que ya han abordado este tópico, sin embargo, ninguno de ellos da un método constructivo para la sincronización de las ganancias. Entonces ahora presentamos nuestro algoritmo propuesto, el cual es la contribución principal. Vamos a introducir el siguiente control no lineal y las leyes adaptables, donde si observamos, la señal de control es igual que la de MRAC clásico, es decir, una estimación de KR por R, una estimación de KX por X, y además agregamos esos términos en naranja que son unos términos no lineales. K es un vector de ganancias y F son funciones no lineales donde la potencia asignada elevada a un exponente está denotada de esta forma, siendo A un escalar y beta mayor o igual a 0. Entonces, la función lineal f está compuesta de f0, f1 y f2, donde f0 es la potencia asignada a la 0, es un signo. La f1, perdón, está elevada a la alfa, donde alfa está entre 0 y 1. Y f2 está elevada a la gamma, donde gamma es mayor que 1. Cabe resaltar que esta matriz lambda son submatrices, donde cada submatriz es una matriz diagonal con elementos positivos en su diagonal. Cabe resaltar que si nosotros eliminamos los términos en naranja, es decir, si hacemos K y lambda igual a 0, nosotros podemos recuperar el control y las leyes adaptables del MRAC clásico. Ahora, las ventajas de dicho algoritmo es que la síntesis del algoritmo del
del controlador se presenta en términos de desigualdades lineales matriciales. Además, la convergencia es más rápida que el MRAC clásico y se compensa cierta clase de perturbaciones. Estos dos ventajas solo se aseguraron vía simulaciones. Entonces, dicho esto, como trabajo futuro está analizar el caso perturbado, el cual contempla tanto perturbaciones desvanecientes y no desvanecientes. Además, pensamos atacar las perturbaciones acopladas a la señal de control y las no acopladas también. Y extender el algoritmo a cierta clase de sistemas no lineales. Entonces, eso sería todo por mi parte. El artículo ya está en línea y lo pueden consultar para más detalles. Y sería todo. Muchas gracias por su atención. Ok, muchas gracias, Franco. Tenemos tiempo para preguntas. ¿Alguien desea preguntar algo, alguna duda, comentario? Ok, sí, por favor, Augusto. ¿Qué tal? Buen día. Mi pregunta es si la convergencia se menciona que es más rápida, de todas maneras sigue siendo más lenta que lo que sería el tiempo de establecimiento del sistema a lazo cerrado, ¿no? Así es. Bueno, la convergencia que nosotros probamos en el artículo es convergencia asintótica, global uniforme asintótica. Entonces, es la misma que normalmente se tiene en el MRAC clásico. Y hablar sobre un tiempo de establecimiento, como puede ser tiempo finito o tiempo fijo, ya no se logró mediante este algoritmo. Sin embargo, se pueden proponer otros algoritmos que tengan ese tiempo de convergencia, pero actualmente no se puede dar un tiempo de establecimiento dado que es asintótico el algoritmo, ¿no? La convergencia es asintótica. Sí, Augusto. Sí, no, yo ya está. Eso diría. En todo caso, por ahí una aclaración nada más. Más allá de que sea convergencia asintótica, la constante de tiempo de esa convergencia sería lenta respecto a lo que sería la respuesta de lazo cerrado. Perdón, no escuché el final. ¿Cómo lo puedes repetir, por favor? No, decía que más allá de que tengas convergencia asintótica, esa Ajá. convergencia es más lenta que la respuesta de lazo cerrado. Ahí va mi pregunta. Convergencia es más lenta. A ver. No, de hecho, precisamente en la prueba, aunque sea convergencia asintótica, la prueba nos da el tiempo de convergencia del sistema en lazo cerrado. Está bien, sí, por ahí no me expliqué bien. Lo que yo veo normalmente de MRAC es que el sistema se adapta, pero se tiene que adaptar despacio en relación a lo que uno espera como respuesta del lazo cerrado. Por ahí a veces, digamos, por ahí se podía llegar a acelerar ese tiempo de convergencia, aunque sea exponencial. Lo que quería saber es si habían logrado acelerar ese tiempo de convergencia. Ok, sí, en principio sí se puede acelerar con ayuda de las, pues ahora con las ganancias del algoritmo, sí se puede acelerar. Pero teóricamente solo mostramos que el tipo de convergencia es asintótica. Tiempo finito no hemos podido lograrlo. Y las simulaciones, nada, lo único que muestran las simulaciones con respecto al MRAC clásico, digamos, es que la velocidad de convergencia es más rápida, simplemente, considerando ganancias iguales para ambos algoritmos. Bien, muchas gracias. Ok, gracias a ti, Augusto. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos todavía un par de minutos. Ok, pues si no hay ninguna pregunta, muchas gracias, Franco. Jorge. Muy bien, pues ahora me toca a mí dar presentación al siguiente trabajo, que es observador adaptable por modos deslizantes de alto orden para sistemas no lineales inciertos. Bueno, nuestro presentador ya lo conocen, es Roberto Franco nuevamente.
Roberto, pues te cedo la palabra. Ok, ¿me espero a que sea la hora o empiezo? Si gustas comenzar ya, creo que no hay ningún Ok, problema, son unos segundos. ok. Adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, inicio. Bueno, mi nombre es Roberto Franco, yo no voy a mencionar lo demás, solo voy a mencionar que el título, soy uno de los autores de este trabajo que se llama Observador adaptable por modos deslizantes de alto orden para sistemas no lineales inciertos. La tabla de contenidos es muy breve, voy a iniciar con la motivación y el planteamiento del problema. Bueno, tal y como mencioné en la presentación anterior, siempre que nosotros queremos aplicar controladores, siempre existen discrepancias en los parámetros, siempre existen incertidumbres entre lo que sabemos y lo que en realidad es. Entonces, para esto, por ejemplo, los coeficientes de fricción, viscosos, dinámicos, los coeficientes de arrastre, entre otros parámetros, son un tanto difíciles de calcular. Pero además de este problema, normalmente los sistemas mecatrónicos, lo único que se puede medir generalmente es la posición. Entonces, para nosotros poder obtener velocidades que a veces se requieren en el diseño del controlador, se necesitan derivar de alguna forma estas posiciones, ya sea por medio de filtros o algunas veces se utilizan derivadas numéricas, lo cual puede causar cierta incertidumbre también en la señal de control. Entonces, dicho esto, los observadores adaptables surgen como una solución a este problema. Entonces, para ello vamos a considerar el siguiente sistema no lineal, donde X es el estado, Y es la salida, U es la entrada de control y θ es el parámetro desconocido. Las matrices A, C, D y las funciones phi y g son conocidas y la tripleta CD es fuertemente observable. Entonces, nuestro objetivo es proporcionar estimaciones del estado y del parámetro desconocidos de manera simultánea, solo usando la información de la salida. Entonces, existen varios trabajos que han abordado este tema, pero en los algoritmos de identificación del parámetro son lineales y la velocidad de convergencia del estado y de los parámetros es exponencial o asintótica. Dicho esto, presentamos el algoritmo propuesto. Vamos a considerar el siguiente observador adaptable, donde omega es una variable auxiliar. Ya está escrito en el artículo que A menos LC debe ser Hurwitz. Entonces, si A menos LC es Hurwitz, tenemos que este variable omega actúa como si fuera un filtro. Teta gorro es la estimación de teta, la cual tiene estas potencias asignadas, donde están definidas de esta forma, con alfa entre 0 y 1 y beta mayor que 1. X gorro la estimación del estado, que está compuesta de dos términos. Z, cuál es un observador de Lemberger, es decir, una copia del estado más términos de corrección, más, y lo que hace este observador de Lemberger es acotar el error de estimación, y luego con el diferenciador, con B, que es un diferenciador de alto orden por modos deslizantes, lo que hacemos es eliminar este error para que converja a 0. Entonces, las ventajas principales de este artículo es que la velocidad de convergencia de la estimación del parámetro a una región es en tiempo fijo, mientras que la velocidad de convergencia de la estimación del estado a una región es en tiempo finito, y la convergencia del observador adaptable al origen es asintótica. Esto se debe a que es cierto que tenemos convergencias más rápidas que la asintótica para la estimación del parámetro y del estado, pero una vez que tratamos el problema como un sistema interconectado, lo máximo que se puede lograr es convergencia asintótica. Ahora, existe mucho trabajo futuro para este observador, por ejemplo, considerar el caso perturbado, considerar qué clase de perturbaciones y qué forma deben de tener o qué deben de satisfacer para poder ya sea compensarlas o rechazarlas o ser entrada estable con respecto a esa perturbación. También está analizar el caso con ruido en la medición, que en el ámbito de observadores es un problema bastante complejo. Luego, está considerar parámetros variantes en el tiempo, por ejemplo, los coeficientes de fricción dinámica, el coeficiente de fricción dinámica y los coeficientes de arrastre, que son parámetros variantes en el tiempo, es un problema bastante complejo de analizar. También está estudiar el caso de estimación de múltiples parámetros y considerar que las funciones no lineales,
que en este caso dependen de la salida, es decir, que phi y g dependen de la salida, pero considerar ahora que estas funciones dependen del estado. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Reitero con que el artículo ya está en la plataforma y bueno, sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Gracias, Roberto. Y bueno, tenemos tiempo para preguntas. Si hay preguntas, por favor. Hernández Batista, por favor. Hola Franco, ¿qué tal? Mira, mi pregunta es si ustedes, la verdad no vi el trabajo publicado, quería saber si habían ustedes deducido alguna sintonización del observador en función del tiempo fijo de convergencia. ¿La sintonización de qué, perdón? Del observador. O sea, decir que tiene tiempo. Ok. Usted dice un tiempo de establecimiento a partir del parámetro o del estimador. Es decir, que tiene convergencia en tiempo fijo. O sea, así es. ¿Tienen reglas para diseñar el observador, o sea, sintonizar las ganancias para obtener ese tiempo fijo, un tiempo fijo preestablecido? Sí, bueno, el tiempo fijo o el tiempo finito del estimador, nosotros deducimos estos tiempos de convergencia. Estos tiempos de convergencia sí dependen de ciertas ganancias del observador o también dependen de la excitación persistente que haya en el sistema. Entonces, es cierto que se pueden modificar las ganancias para que el tiempo de convergencia cambie y también se puede modificar la excitación persistente para que el tiempo de convergencia sea más corto o más largo, dado que ya está predefinido, ¿no? Pero al final, ya cuando tratamos, eso es convergencia a una región, pero ya cuando tratamos de que sea la convergencia del origen, entonces ya es asintótica, entonces el tiempo es el infinito, ¿no? Ok, gracias. No, nada. Gracias por la pregunta. ¿Hay más preguntas? Alejandro Herrón tenía una pregunta y bajé su mano por error. Ok. Alejandro, adelante. Bueno, mientras yo podría hacer una pregunta. Roberto, cuando obtienes tu condición de excitación persistente, veo que tienes un término de inyección ahí justamente no lineal, que es el que te proporciona la convergencia en tiempo finito, ¿cierto? Sí. Este término, ¿qué función tiene, digamos, en el regresor o cuando estudias la dinámica del regresor? El vector regresor. Ok. En realidad, lo que necesitamos es que G sea de excitación persistente nada más. Si G es de excitación persistente, entonces omega actúa como el vector de excitación persistente y entonces esa dinámica de excitación persistente entra específicamente en teta gorro, en la estimación del parámetro. Entonces, implícitamente, cuando nosotros, bueno, se puede ver en la prueba, pero implícitamente esa excitación persistente es la que ayuda a que estos términos de corrección, bueno, más bien, estos términos de corrección ayudan a que se obtenga la convergencia en tiempo fijo, en ese caso. Y para el caso de la estimación del estado, bueno, G es una copia directa, entonces esos términos de excitación pues, no afectan tanto en la estimación del estado, pero sí en la estimación del parámetro. Ok, por la estructura que tienes, esta G, entonces puede jugar en contra, ¿no? Como una especie de filtro para suprimir la excitación de las. La G. Bueno, una condición es que G sea... Bueno, otra condición que tenemos es que sea omega sea de rango completo. Eso pasa para evitar que justamente G actúe como en contra, se podría decir. Entonces, aparte, ¿cómo me mencionó? Que G actúe como filtro. Bueno, si actúa como filtro, entonces no satisface la condición de excitación persistente, ¿no? Eso también, Sí, por ahí va mi pregunta, las condiciones, digamos, las
lo que debe satisfacer G para que el sistema posea esa excitación persistente. Sí, bueno, G debe satisfacer la condición de la excitación persistente, que es la integral de G transpuesta G, que sea menor o igual a una constante por T. Y si G actúa como filtro, entonces esta condición no se puede satisfacer. Ok, pues muchas gracias, Roberto. Bueno, cedo la palabra a Héctor. Ok, gracias, Jorge. Gracias, Franco. Pasamos entonces a la siguiente presentación. La daría Luis Ovalle y que lleva por nombre Control tolerante a fallas parciales en actuadores basado en el algoritmo supertwisting multivariable. Entonces, Ovalle. Sí, doctor. Okay, entonces, adelante. La presentación básicamente, como ya mencionó el doctor Ríos, lleva como nombre Control tolerante a fallas parciales en actuadores basados en el algoritmo supertwisting multivariable. Es una colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Tecnológico de La Laguna. Entonces vamos a comenzar hablando rápidamente de qué es el problema que queremos resolver. Hablaremos de fallas como un comportamiento erróneo de alguno de los componentes del sistema. Puede ser en actuadores o puede ser en sensores. En este trabajo nos vamos a enfocar en fallas de actuador. Las fallas de actuador básicamente nos hablan de una pérdida de eficiencia de los elementos del sistema que introducen la señal de control hacia el sistema. Es decir, cuando ocurre una falla de actuador, nosotros podemos pensar que la señal de control que nosotros estamos calculando no es exactamente la señal de control que estamos aplicando al sistema. Por lo tanto, este es un problema que debe de tomarse con mucho cuidado. Para resolver el problema de control de sistemas en presencia de fallas, se utilizan los controladores tolerantes a fallas. Estos se dividen en activos y pasivos. Los sistemas activos básicamente utilizan esquemas dinámicos para tratar de encontrar la falla y de alguna manera estimarla para después retroalimentarla. Todo este esquema implica que puede haber retardos en el momento desde que empieza a aplicarse la falla hasta que se detecta, y además existe el problema de detectabilidad, ¿no? Si la falla es, digamos, pequeña, aunque no muy pequeña, tenemos el problema de que el controlador tolerante a falla puede no darse cuenta de que está ocurriendo una falla. Una solución a esto sería utilizar un controlador tolerante a falla pasivo, el cual funciona básicamente utilizando las capacidades de robustez del sistema enlace cerrado. El único inconveniente con los sistemas pasivos es básicamente que puede tolerar una clase menor de fallas. Entonces, como nosotros ya dijimos que los controladores tolerantes a fallas pasivos dependen de la robustez del sistema enlace cerrado, una elección, digamos, ideal para este tipo de trabajo sería modos deslizantes, ¿no? Que es una técnica que es insensible ante ciertas perturbaciones. El problema con modos deslizantes convencionales es que las leyes de control son discontinuas, y si hablamos de sistemas que tienen actuadores que están presentando fallas, pues esto puede no ser una buena idea. Como solución, se podría pensar en la aplicación de controladores supertwisting. El controlador supertwisting sí nos da una ley de control continua, el cual nos asegura de todas formas robustez ante cierto tipo de perturbaciones. Sin embargo, existen dos problemas que hasta hace poco no se habían podido resolver. El problema es tratar con perturbaciones multiplicativas. Como estamos tratando con fallas dentro de los actuadores, las perturbaciones van a afectar multiplicativamente a la ley de control que nosotros estamos diseñando. El segundo problema, pues, es el diseño de controles multivariables. El algoritmo supertwisting multivariable tiene menos desarrollo teórico que en el caso escalar. Por lo tanto, nosotros encontramos estos desafíos en la literatura, es decir, los trabajos presentes hasta el momento no pueden solucionar estos tres problemas a la vez. Y ese es el problema que nosotros vamos a tratar de resolver. Para hacer eso, nosotros vamos a considerar un sistema dinámico que no es cuadrado, es decir, tiene un número de estados al número de señales de control, y vamos a considerar que existe una matriz que está modificando la eficiencia de los actuadores. Esta es una matriz diagonal, y sus elementos en las diagonales básicamente van a representar cuando los actuadores estén funcionando en condiciones nominales como un 0 en la diagonal y una falla total en el actuador como un 1. Entonces vamos a introducir algunas suposiciones sobre, para poder trabajar bien con el sistema, nosotros introducimos una variable de deslizamiento
el diseño de esta variable de deslizamiento cae un poco fuera del alcance del trabajo, por lo cual no se va a mencionar cómo se hace el diseño. Sin embargo, esto es un problema clásico de modos deslizantes y existe mucha literatura sobre ello. Entonces, en la dinámica de nuestra variable de deslizamiento, nosotros vamos a introducir algunas suposiciones que son estándar. La primera es que la matriz de control sea no singular. Además, esta tiene que estar acotada en norma por arriba y por abajo. Y además, el diseño de nuestra variable de deslizamiento implica que alcanzar el modo deslizante implique por sí misma la estabilidad asintótica del sistema original. Una vez que nosotros introducimos esta variable de deslizamiento, proponemos un controlador nominal de la forma de esta ecuación, en donde si la falla no existiera, pues esto reduciría el sistema a una cadena de integradores, el cual la literatura da muchísimas soluciones para resolverlo. Sin embargo, nosotros vamos a ver que la dinámica en lazo cerrado con este controlador nominal contiene una perturbación que depende de la falla. Eso es algo que modos deslizantes puede manejar muy bien, pero también nosotros vamos a tener un coeficiente incierto de control, una matriz de control que va a ser incierta, la cual es algo muy difícil de manejar para el algoritmo supertwisting. Entonces, como ya se mencionó, la propuesta que se da en este trabajo es la aplicación de un algoritmo supertwisting generalizado. Básicamente es un controlador PI con funciones no lineales, las cuales nos aseguran la convergencia en tiempo finito de la variable de deslizamiento. Nosotros tendremos aquí dos parámetros, alfa y beta. Beta puede ser vista básicamente como una parte lineal del algoritmo, mientras que alfa es un peso a la parte no lineal. Entonces, vamos a introducir un par de suposiciones. Un minuto, Ovalle. Entonces, vamos a suponer que la falla está presente de tal forma que podemos de alguna forma conocer el signo de la señal de control. Y además, las perturbaciones pueden ser escritas como una parte desvaneciente y no desvaneciente. Esta es una suposición clásica. El teorema que nosotros proponemos es que si las ganancias se eligen de una manera adecuada, entonces nosotros podemos alcanzar el modo deslizante en tiempo finito. Y proponemos por ahí una ley de sintonización. Esa es una heurística de cómo sintonizar las ganancias. Sin embargo, en el artículo nosotros tenemos expresiones explícitas para calcular las ganancias del controlador. Y bueno, como conclusiones, en el trabajo se presentó un controlador supertwisting multivariable que nos permite establecer estabilidad exacta teórica en presencia de fallas de actuadores. Además, nos da una ley de control continua. Y no necesitamos un esquema de identificación de fallas, ¿no? Por lo cual se evitan retardos adicionales y no se requiere de la detectabilidad de la falla. Como trabajo futuro se tienen vistas varios líneas de trabajo. Una de ellas sería aplicar el esquema de control allocation y el otro sería la aplicación de esquemas de adaptación de ganancias. Muchas gracias por su atención. Okay. Muchas gracias, Ovalle. Tenemos tiempo para un par de preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Jorge, por favor. Luis, bueno, yo tengo una duda respecto a la cualidad que deben de tener estas fallas para poder ser compensadas. Es decir, reducen la eficiencia, supongo, de tus actuadores, ¿no? Así es. Pero, perdón. Sí, pero ¿cómo sabes que la inyección, digamos, que tú haces de control puede ser alcanzada por los actuadores dañados? Ok. Sí, en el caso práctico nosotros sabemos que tenemos una máxima capacidad de control. En este desarrollo es algo más teórico, no estamos considerando, por ejemplo, cuestiones de saturación de las leyes de control o cosas así que se deberían de poder considerar para responder esa pregunta con formalidad, ¿no? Obviamente, en todos los sistemas existe un nivel en el cual el actuador va a estar dañado más allá de donde pueda responder. Y de alguna forma, pues nosotros sabemos que existe un valor teórico también sobre el cual nosotros ya no vamos a poder controlar el sistema. Ok. Gracias, Luis. Ok. Hernán. Sí, una preguntita. La falla es básicamente un cambio en la ganancia del actuador.
Una Así garante es. estática. Sí, es esta parte de aquí. O sea, no tenés en cuenta cambios en la dinámica del actuador. No, pero como en nuestro resultado en realidad considera que el coeficiente incierto de control que nosotros estamos considerando, lo consideramos como una función del tiempo y también del estado, en realidad no hay nada que restrinja que esta falla no dependa solamente del tiempo, ¿no? Podemos considerar que aquí esta cosa pudiera depender del estado del sistema. Ok, gracias. Ok, muchas gracias. Nada más resaltar que este tipo de fallas son pérdidas de eficiencia en actuadores, ¿no? O sea, es específicamente ese tipo de falla, pero como bien dijo Valle, se pueden abordar otro tipo de fallas, no necesariamente pérdida de eficiencia. Ok, bueno, muchas gracias, Ovalle. Jorge. Muy bien, gracias, Héctor. Pues bueno, me toca introducir el siguiente trabajo, que está titulado Control robusto por salida para sistemas lineales perturbados con entrada saturada. Lo va a presentar Ariana Gutiérrez. Ariana, te cedo la palabra. Muy bien, tu micrófono. Ariana. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí, muy bien. Mi nombre es Ariana Gutiérrez, pertenezco al programa de doctorado en Ciencias en Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de La Laguna, en Torreón, Coahuila, México. Como menciono, voy a presentar el artículo titulado Control robusto por salida para sistemas lineales perturbados con entradas saturadas. Los coautores de trabajo son el doctor Héctor Ríos y el doctor Manuel Mera. Esta es la estructura de mi presentación. Vamos a comenzar con una breve motivación. Como sabemos, los sistemas dinámicos trabajan en ambientes no controlados. Quiere decir que su comportamiento puede verse afectado por la presencia de perturbaciones externas. Además, muchos de los sistemas no cuentan con los sensores suficientes o adecuados para la medición de todos sus estados, por lo cual se recurre al uso de observadores, los cuales permiten estimar los estados no medibles a través de los conocidos. Otro aspecto importante a considerar es que los actuadores se encuentran restringidos debido a limitaciones físicas o de seguridad, por lo cual tenemos el siguiente problema, sea el sistema lineal, donde X es el vector de estados, Y es un vector de salidas, U es un vector de entradas, sigma de U es una función de saturación, y W representa un vector de perturbaciones desconocidas, y las matrices A, B, C y D son conocidas. Entonces, el objetivo es que la salida del sistema sea capaz de seguir la trayectoria deseada a pesar de la presencia de perturbaciones y de que la señal se encuentre saturada. En el estado del arte existen algunos trabajos que ya han abordado esta problemática. Sin embargo, algunos de ellos consideran que se tiene acceso a todos los estados, o no consideran perturbaciones en el sistema, o no consideran la saturación control. Entonces, lo que nosotros proponemos es que, teniendo el sistema lineal perturbado, del cual se conoce únicamente la salida, y mediante el uso de un observador no lineal, se obtienen los estimados, los cuales se utilizan en el diseño del control. Será un control lineal, el cual se encuentra saturado y es lo que realimenta el sistema, la señal saturada. Para el diseño del observador se asumen las siguientes suposiciones. Que para C es observable, que la perturbación W está acotada por una constante conocida. Entonces se propone el siguiente observador, donde X gorro es la estimación de X, Chi es una inyección no lineal y T es una matriz de transformación. El observador está compuesto por una copia de la planta más una inyección no lineal. La inyección no lineal explícita está compuesta de esta forma, la cual está en función del error de estimación de un parámetro de diseño que puede ser que está entre 0 y 1 de P11 y de la función de potencia asignada, que es definida como el absoluto de Y a la alfa por el signo de Y para cualquier alfa posible. Mientras que para el diseño del control se introduce la integral del error de seguimiento y sobre el sistema extendido se asume la suposición que el para tilde B tilde es estabilizable
propone la siguiente ley de control, donde K barra es una ganancia de realimentación. Z gorro está compuesta por los estimados del sistema original y la integral del error de seguimiento. Entonces, al final obtenemos los elipsoides, estos son dados por el teorema, en donde el elipsoide R es una estimación de la región de atracción del sistema, la cual el tamaño de este elipsoide está en relación con la cota del control, de la señal de control, y el elipsoide P está relacionado con la cota de la perturbación, y esta nos da la región de atracción del sistema. Entonces, lo que al final nosotros decimos en el teorema es que las trayectorias iniciarán en la vecindad de la bola Ht y permanecerán dentro del elipsoide P, que es la convencional de región de atracción, y convergerán asintóticamente al elipsoide P. Entonces, las ventajas principales de este trabajo es que tiene convergencia en tiempo finito del error de estimación a una vecindad del origen, se garantiza la estabilidad del lazo cerrado a través del uso de una función barrera de Lyapunov, y se garantiza que las restricciones de saturación de la entrada no sean violadas. Además, la síntesis del observador y del controlador están en términos de LMI, lo cual nos da un método constructivo para la obtención de las ganancias. Y como trabajo futuro, se pretende considerar incertidumbres paramétricas, considerar restricciones también en los estados, y considerar trayectorias variantes en el tiempo y extender el algoritmo propuesto para sistemas. Y pues esto sería toda mi parte. Gracias por su atención. Muchas gracias, Ariana. Bueno, tenemos tiempo para preguntas. Si alguien tiene por ahí preguntas para Ariana. Yo quisiera iniciar con una Ariana. No vi, o perdí ahorita en tu presentación, en la parte donde mostrabas que lograbas trabajar con la saturación. Una vez que inyectabas tu control, que se viera que está dentro. No escuché bien, como que se trabó. Perdón, no alcancé a ver tu gráfica de cómo trabaja tu control en presencia de la saturación. Ok, no la mostré en esta diapositiva, pero lo que pasa, bueno, lo que se muestra es que el control, cuando llega al valor de la saturación, toma el valor de la cota máxima o mínima, y no importa si el control llega a saturar, el sistema sigue la trayectoria deseada. O sea, no sé cómo... Eso lo puedes garantizar a priori, digamos, que el sistema sigue siendo estable aún trabajando al máximo valor de control. O sea, lo que se garantiza es que a pesar de que la señal de control esté saturada, el sistema es capaz de seguir la referencia. Ok. La pregunta. Sí. Sí responde, de hecho, mi pregunta. No sé si haya alguna otra pregunta. Bueno, en esta gráfica, ¿qué es lo que estás presentando? La diferencia que existe entre las regiones epsilon P y epsilon R. Bueno, es que en el teorema, nada más que aquí no lo puse por cuestiones de tiempo. Lo que nosotros hacemos es que el elipsoide R está relacionado con la región de atracción del sistema, pero este está en función, o sea, es donde consideramos la cota de saturación del control. Para obtener el valor de la matriz R, se utiliza, está en función de la cota del control. Entonces, esta depende, o sea, si la cota del control es más grande, esta la región R va a ampliarse. Entonces, y ¿Perdón? Sí, pero sobre todo porque la trayectoria veo que sale del elipsoide rosa, ¿no? Del epsilon P. Ajá. Sí, o sea, la trayectoria lo que debe hacer es, no debe de salir del elipsoide R, porque si sale de este ya no podemos garantizar nosotros que va a regresar, porque pues, si es la estimación de la región de atracción. Entonces, a donde va a converger es realmente al elipsoide P. El tamaño del elipsoide P cambia en función del tamaño de la perturbación. Entre más grande sea la perturbación, más grande será el elipsoide, donde convergerá la trayectoria. Muy bien.
Bueno, Ariana, pues te agradezco tu presentación y bueno, cedo la palabra a Héctor. Ok, gracias Jorge y gracias Ariana. Ahora le damos la palabra a Matías Benítez, que nos va a dar una presentación acerca de su paper que lleva por nombre A Switching Time Detection Strategy for Nonlinear Switched Systems. Buenas tardes. Entonces, adelante. Buenas tardes, no sé si se ve la... Ahí está, buenas tardes. Mi nombre es Oscar Matías Benítez, vengo a presentar el trabajo junto a Rafael García, que es mi director de tesis. Bueno, primero un sistema conmutado no lineal consiste en un conjunto de campos que pueden describir la dinámica de los estados, ¿sí? Una señal de conmutación puede ser externa o propia o evolucionar según la dinámica de los estados, que es la que selecciona la dinámica que rige en ese instante de tiempo los estados, ¿sí? Este tipo de sistemas hay varios estudios realizados siempre y cuando los campos, para los campos lineales, ¿sí? Cuando los campos son lineales. Hay bastantes trabajos realizados sobre la dinámica, sobre el problema de observación, el problema de control de ese tipo de sistemas. Cuando ya los campos no son lineales, los trabajos sobre controlabilidad, hay bastantes ya resueltos. El problema está con los trabajos de observabilidad sobre este tipo de sistemas. No hay una gran cantidad de trabajos que abordan el concepto de la observabilidad de este tipo de sistemas. Nosotros lo que tratamos de resolver justamente es el problema de observabilidad, que consiste para este tipo de sistemas en estimar el tiempo donde se produce una conmutación, que es cuando el sistema cambia de modo, ¿no? Se cambia el campo que rige la evolución del sistema. Poder estimar el modo actual en que está evolucionando la planta y a su vez poder estimar los estados continuos de la planta, ¿sí? Nosotros como en una primera instancia lo que tratamos de dar solución completa a este problema, o sea, es más, este trabajo se enmarca en otro trabajo un poco más grande que le da solución completa a todo el sistema, a todo el problema de observación para este tipo de sistemas. Nosotros lo que solamente presentamos acá es la primera parte, que es cómo detectar cuándo se produce una conmutación, ¿sí? Nosotros utilizamos este algoritmo que diseñamos para poder después poner a funcionar otra estrategia u otro algoritmo que permite detectar el modo y los estados continuos de la planta, ¿sí? Cabe destacar que nosotros lo único que vamos a tener en cuenta vamos a tener en cuenta que la señal de conmutación es totalmente desconocida para nosotros. No sabemos nada acerca de la dinámica de la misma y queremos justamente estimar ese tiempo de conmutación a partir solamente del conocimiento de la salida del sistema, ¿sí? Nosotros para poder lograr eso, bueno, lo único que vamos a suponer sobre la señal de conmutación es que se cumple el dwell time, que es el tiempo mínimo en donde permanece un modo estático. Eso lo que nos garantiza es que no se produzcan fenómenos de dinámicas tipo seno, de conmutaciones infinitas. Y para poder detectar un tiempo de conmutación, una de las suposiciones que nosotros vamos a hacer sobre la dinámica de los estados, que cuando se produce una conmutación no se refleja directamente sobre la salida, por un tema de la regularidad de la función de salida. Entonces nosotros lo que vamos a suponer es que por lo menos esa conmutación se va a reflejar en la primera derivada, podríamos suponer en derivadas de orden mayor también. El problema que tiene es que aumenta mucho el costo computacional para poder estimar el tiempo de conmutación con la estrategia que nosotros propusimos. Entonces, una primera aproximación, vamos a suponer que sobre la derivada de la salida se produce una discontinuidad del tipo salto finito. Entonces nosotros lo que vamos a partir del uso de funciones generalizadas y el concepto de delta de Dirac, lo que nosotros tratamos de hacer es poder reconstruir la segunda derivada de la señal de salida, ¿sí? Para poder detectar justamente
los impulsos que se generan sobre esa función, sobre la segunda derivada de la salida. Para poder procesar justamente la segunda derivada de la salida, bueno, utilizamos justamente las propiedades de las funciones generalizadas, que cuando tenemos un salto en una función, aparece justamente una delta de Dirac en donde se produce el salto. Y la otra propiedad también de funciones generalizadas que vamos a utilizar es que si uno tiene una sucesión de funciones, ¿sí?, que aproximan a la delta, uno puede computar la segunda derivada de una función regular, ¿sí?, en sentido generalizado. Nosotros para esas funciones base delta m que nosotros estamos usando van a ser funciones gaussianas, nos van a permitir aproximar el comportamiento de una delta para un m bastante grande, donde ese m va a estar relacionado con la varianza de esas gaussianas. En este caso, la estrategia que nosotros utilizamos para poder implementar este esquema es seccionar en un tiempo de ventana corto la señal de salida y hacer una convolución, porque este cálculo nos permite atrás de todo esto generar una convolución que nos permite justamente procesar la segunda derivada de la señal de salida sin tener que actuar directamente sobre la señal de salida, sino directamente sobre la derivada de las funciones base que nosotros utilizamos, que fueron gaussianas. Eso es más o menos la idea que nosotros implementamos para este trabajo, y voy a pasar directamente al ejemplo numérico que nosotros propusimos para no mostrar todo lo que tenemos, lo que hicimos. Nosotros propusimos sí, tienes un par de minutos, Matías, por favor. Bueno, sí. Terminé de mostrar el ejemplo. Bueno, este fue el sistema que nosotros utilizamos para simular. Justamente acá abajo está la condición esta de detectabilidad que nosotros propusimos, y los resultados de simulación que acá tenemos justamente es el procesamiento de la señal de salida para diferentes valores de m y cómo se puede detectar justamente el pico presente cuando se produce una conmutación. Hasta ahí. Si ahora tienen preguntas. Ok, bueno, muchas gracias, Manuel. Manuel Mera, por favor. Ok, ahí me escucho, ¿sí me escuchan? Sí. Ok, ahí bueno, comentas que la función de Sucho es desconocida, ¿no? Es completamente desconocida, pero sí asumes, ¿no?, una condición de dwell time mínimo, ¿no? Entonces sí tienes alguna información sobre el switcheo, ¿no? Ese es, bueno, nada más hay un comentario que a veces sí hay algunos trabajos donde incluso para el caso no lineal, ¿no?, sí se estudia cuando se llega incluso al seno behavior, ¿no? Se puede encontrar, ¿no?, en el momento. Entonces, bueno, Sí, ahí no es trabajo. completamente, ¿no?, desconocida, digo, estoy de acuerdo. Y la otra hay condición, esa condición que tienes de una mu, esa es digamos, estructural del sistema, no me fijé bien ahí, es de las derivadas, o sea, tiene que satisfacer eso tu sistema para que puedas detectarlo. Sí, es la única condición que estamos pidiendo sobre el sistema. Sí, con respecto a lo de la señal de conmutación, sí, la única cosa que nosotros suponemos es que existe un dwell time, porque este trabajo, como estaba enmarcado dentro de poder resolver toda la estrategia de observación, poder también estivar el modo y los estados continuos, necesitábamos que no pasaran justamente las dinámicas de tipo seno para poder construir el observador. Cuando nosotros hicimos un observador de alta ganancia para poder estimar los estados y los modos de la planta. Ok, y ahí, por ejemplo, no me fijé bien, ¿cuántas derivadas, por ejemplo, necesitarías calcular ahí? Porque, digo, hay veces que no aparecería este mu, ¿no? Pero en la siguiente derivada que calcules de la salida, a lo mejor sí. Entonces, Claro, sí. Nosotros solamente propusimos para la primera derivada de la salida, como que el salto finito va a estar reflejado en la primera derivada. Nosotros aclaramos en el trabajo que podría como relajarse esta condición y pedir que este salto finito se produzca en derivadas de orden superior. El problema que tiene pedirlos en orden superior es que el cómputo, ¿sí?, el procesamiento de la señal para poder obtener la segunda derivada,
se hace cada vez un poco más pesado a nivel computacional. De acuerdo, ok, gracias. Bueno. Alejandra Ferreira, creo que tenías una pregunta. Sí, hola. No sé si me perdí de algún detalle, pero este salto que se manifiesta en las derivadas, ¿tiene algo que ver con el grado relativo del sistema? No. Nosotros no lo analizamos por ese lado. Solamente es como una condición que le estamos pidiendo a los sistemas. No viene por ahora por el grado relativo de... No pudimos encontrar todavía la relación que se necesita sobre la planta para poder pedir sobre grados relativos y demás de la planta. Entonces, ¿qué genera el salto? Por ahora es solamente estructural del sistema. No pedimos, o sea, solamente que se cumpla. Ok, bueno, gracias. No, se puede ver si cuando uno arma, si el sistema es observable, si uno arma los campos de observabilidad, si difieren, si los jacobianos del campo de observabilidad difieren entre sí, se garantiza esta condición. Eso sí. Ok, gracias. No, nada. Ok, muchas gracias, Alejandra. Gracias, Matías. Yo nada más te sugeriría que, de hecho, el problema de observación sí ha sido muy atacado. Hay mucha literatura relacionada con esto. De hecho, el doctor Mera, que te hizo la primera pregunta, tiene varios trabajos al respecto. El doctor Jorge Dávila también tiene varios trabajos al respecto de problemas de observación para sistemas switchados. Entonces, necesitas echar un poco, meterte un poco más a la revisión del estado del arte porque hay mucho trabajo. De hecho, hay trabajos que ya resuelven el problema que estás planteando aquí. Sí, es que los resuelven con modos deslizantes, sí, los tengo vistos. Sí, muy bien. Ok, bueno, gracias. Muchas gracias, Matías. Jorge. Sí, gracias, Héctor. Pues bueno, me toca presentar a Jorge Anderson, que nos va a hacer favor de presentar su trabajo llamado Implementación y Validación Experimental del control de un sistema híbrido basado en pilas de combustible para vehículos eléctricos. Cedo la palabra a Jorge. Bueno, muchas gracias por la presentación. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Bueno, este trabajo lo hicimos en conjunto con Paul Pouleston y Jerónimo Moré, nosotros tres del Instituto LACY de la Universidad Nacional de La Plata. Y el trabajo se hizo en colaboración con Vicente Roda y Ramón Costa del Instituto IRI de la Universidad Politécnica de Cataluña, con sede en Barcelona, España. Y bueno, a ver si puedo... bien. ¿Se cambia la diapositiva ahí? Sí, perfecto. Bien, básicamente en este trabajo lo que presentamos es un sistema de control para una plataforma experimental de sistema de generación híbrida, compuesta principalmente por una pila de combustible de uso comercial bastante conocida, que es la Valnexa de 1.2 kilovatios, auxiliada por un sistema de almacenamiento compuesto por un banco de supercapacitores de la empresa Maxwell de 165 faradios. Y básicamente el objetivo de control de nuestro sistema era satisfacer la demanda de potencia variable de un vehículo eléctrico, definida principalmente por el ciclo de conducción propio del vehículo, para lo cual todo el sistema de control e instrumentación de la plataforma se realizó a partir del dispositivo de National Instruments, Compact Rio 9047, donde se permitió implementar todo el sistema de control de bajo nivel, es decir, de conmutación de las llaves, y así como también todo lo correspondiente a alto nivel, que es manejo de las señales de referencia. Y bueno, como el título un poquito lo indicaba, en este trabajo el sistema de control se encontraba basado en estrategias de control por modos deslizantes de segundo orden, para lo cual definimos nuestras estrategias de control del sistema híbrido a partir de las variables de deslizamiento sigma 1 y sigma 2, donde en particular para el sistema de pila de combustible solicitó que el sistema pueda entregar la potencia media o la componente suave de la potencia requerida por la carga a partir de un control de la corriente entregada al bus común. Mientras tanto, el sistema auxiliar de almacenamiento es el encargado de básicamente entregar los transitorios y
las componentes de potencia abruptas, de las variaciones abruptas de potencia requeridas por las cargas, la cual lo va a hacer a partir de la regulación de la tensión del bus común, ¿sí? En particular, en esta clase de sistemas, ya un poquito se analizó en la primera plenaria del Congreso, es necesario empezar a plantear variables de deslizamiento que no solo involucren la variable de control que se desea controlar, que es la tensión del bus común, para sigma 2, sino también hay que incluir la corriente entregada por el banco supercapacitores, ya que vamos a ver que la primera derivada de la variable de deslizamiento va a depender directamente del producto entre la corriente y la acción de control. Por lo tanto, cuando anulamos la corriente en operación normal de funcionamiento, perdemos acción de control. Por tanto, hay que incorporar las dos variables de control. Pero en particular, como nosotros queremos, para en principio reducir el rizado y las variaciones en el error de las variables controladas, a lo mínimo posible, utilizamos una estrategia de control por módulo de segundo orden, por lo cual requerimos que tanto la variable de deslizamiento como su primera derivada tiendan a cero en tiempo finito. Por tanto, planteando también la primera derivada de ambas variables de deslizamiento, en particular viendo en su forma matricial. Vemos en particular que, si bien para la primera acción de control, para la primera variable de deslizamiento, perdón, no tenemos, la misma se encuentra únicamente vinculada por medio de la acción de control correspondiente al sistema de pila de combustible, vemos que en particular para la variable, la primera derivada, perdón, de la variable de deslizamiento 2, tanto la acción de control U como B correspondiente al sistema de almacenamiento como el sistema de pila actúan sobre la variable de deslizamiento. Por lo tanto, en este trabajo, sin entrar en detalle en la matemática, lo que se hizo básicamente para poder simplificar el diseño e independizar las variables de deslizamiento, se planteó una transformación del sistema por medio de la implementación de dos acciones de control ficticias, omega 1 y omega 2, que relacionadas a las acciones de controles reales U y B corta por medio de la transformación T, permiten desacoplar las acciones de control de las variables de deslizamiento, lo que permite básicamente poder diseñar los controladores, como decía, de forma sencilla e independientes en cada una de las acciones de control requeridas. Por lo tanto, en particular, como ambas variables de deslizamiento resultaban de grado relativo 1, en particular se utilizó un algoritmo super twisting de segundo orden, pero en particular lo que nos interesaba un poco es mantener la base, tener esta base de transformación para poder probar otros algoritmos en los que estamos más interesados, en particular algoritmos con adaptación de ganancias. Bueno, un poquito lo interesante, vamos para ver rápido con el tiempo que nos queda, un poquito los resultados experimentales que obtuvimos de los ensayos realizados, donde se emuló un perfil de conducción del vehículo eléctrico bajo una norma normalizada, bajo un perfil de conducción normalizado, perdón, donde en particular se le solicitó, como decíamos, al sistema de pila de combustible que entrega la potencia media requerida por la carga, por lo cual posee una variación mucho más lenta que la potencia entregada por el banco de almacenamiento, que básicamente tiene un mayor esfuerzo de control porque, como decíamos, le solicitamos que suministre todas las variaciones abruptas de potencia. Y en particular en el segundo 120 emulamos una perturbación de baja frecuencia sinusoidal, donde vemos que a partir del segundo 120 efectivamente el sistema de almacenamiento necesita aumentar su esfuerzo de control para poder rechazar efectivamente esa perturbación, mientras que vemos que el sistema de pila de combustible, que decíamos que se mantenga entregando potencia de forma suave, ¿sí? sin entregar cambios abruptos a la potencia, vemos que no se debe afectar significativamente por la perturbación. En particular también acá mostramos un poquito lo que son las tensiones. La tensión del bus mostró que tenía bajo chattering, si bien a partir de la presencia de la perturbación, evidentemente con el aumento del esfuerzo de control se aumenta levemente el chattering, las oscilaciones del sistema, vemos que no son significativas. Y todo esto se logra aún frente a las importantes variaciones en el rango de operación de la pila de combustible, que vemos que va desde los 37, 38 volt hasta los 25, o sea, tiene un amplio rango de operación, mientras el banco de supercapacitores se controló para que esté en torno a los 40 volts. Bueno, como conclusiones, un poquito pasado de tiempo, en particular deseamos diseñar y poner en marcha el sistema de control para, como decíamos, poder implementar otras variables otro sistema de control con adaptación de ganancias en el futuro,
particular, la transformación no lineal que aplicamos nos permite en principio independizar el diseño de ambas variables de deslizamiento de los controles asociados. Y bueno, el control en principio Super Twisting logra un buen seguimiento y, buenas características de robustez frente a las perturbaciones simuladas. Algunas cosas en línea de futuro que en verdad ya hicimos, estuvimos trabajando un poquito como comparación con otras estrategias e implementación de algunos algoritmos de adaptación que estamos diseñando. Y bueno, lo que resta es que si bien se diseñó un control supervisor, que está un poquito explicado en el trabajo, que acá no se entró en detalle, está más bien como modo operativo para la realización de los ensayos experimentales y no tanto para su implementación en un vehículo eléctrico real. Así que, bueno, muchas gracias, perdón por la rapidez, pero bueno, son los tiempos que nos corren. Así que, tal vez cualquier podamos duda dar tiempo para una pregunta, si es que hay. Sí. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, si no, de cualquier forma, adelante, Diego Feroldi. Hola, buenas tardes. Muy bueno el trabajo. Solamente te quería preguntar, ¿con qué otros métodos están comparando? Vos me comentabas al final que estaban haciendo comparación con otros métodos de control. ¿Con qué lo están comparando? En particular, en principio, bueno, hicimos las comparaciones básicas con un controlador lineal que lo sintonizamos empíricamente. Y en particular también no utilizamos otra topología de estrategia de sistemas de control por movilizante, pero sí estamos trabajando en un controlador que incluye sistemas de adaptación de ganancias. Y básicamente con esos controles. También habíamos probado con gente que estaba trabajando ahí, que estaba trabajando con algunos controles que funcionaban por GPO y demás, pero bueno, esos resultados por ahí no los están tan claros para visualizar. Pero en particular lo usamos como base para controlar, comparar con otros controladores que nosotros estamos diseñando, que en particular nos interesa, como decía, trabajar un poquito más con, ya meternos un poquito en lo que es la adaptación de ganancias de los controladores por movilizantes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Gracias, Jorge, por tu presentación. Y pues con esta presentación damos por cerrada nuestra sesión de sistemas de estructura variable, en particular de modos deslizantes. Y pues de la misma forma también podemos iniciar nuestra siguiente sesión. También de sistemas de estructura variable, pero en particular ahora aplicados a sistemas en robótica. ¿Sí? Para esta primera presentación tenemos a Romeo Falcón, que nos presentará el trabajo control tolerante a fallas activo para un cuadrotor ante la pérdida de un rotor. ¿Sí? Bueno, te cedo la palabra, Romeo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias por la presentación, doctor. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya se mencionó, les presentaré el tema de control tolerante a fallas activo para un cuadrotor ante la pérdida de un rotor. Este trabajo fue realizado en colaboración con el doctor Ríos y el doctor Alejandro Zul, los tres perteneciendo al Instituto Tecnológico de La Laguna, y bueno, yo, su servidor, Romeo Falcón, estudiante de doctorado en Ciencias de la Ingeniería Eléctrica. Mi presentación estará compuesta de los siguientes 3 puntos: una motivación y la contribución principal, y finalmente direcciones de trabajo futuro. Pues bien, como ustedes saben, la popularidad del cuadrotor ha generado una amplia variedad de aplicaciones, tal que ha propiciado pues el desarrollo de sistemas robustos de control aplicado a esta planta. Sin embargo, estos esquemas robustos están diseñados asumiendo que la planta está funcionando de manera nominal. Con el fin de aumentar la robustez en este tipo de controladores, se diseñan controladores tolerantes a fallas con el fin de tratar de evitar accidentes como el que se muestra en la imagen, en la que por culpa de una falla en un actuador puede llegar a ocasionar alguna tragedia. Pues bueno, vamos a introducir formalmente el problema. Partimos del modelo dinámico del cuadrotor, el cual está compuesto por inercias, coeficientes de arrastre. Se divide en 2 secciones, en un subsistema de posición y en un subsistema de orientación.
Y pues una de las principales particularidades de este sistema es de que se cuenta con un sistema subactuado, es decir, se tienen menos entradas de control que grados de libertad. Estas señales de control están dadas en azul, como U como el empuje total y tau como los momentos angulares en cada uno de sus respectivos ángulos. La relación que existe entre estos ángulos y cada uno de los empujes está dada por esta matriz, donde L es la distancia de cada uno de los mástiles, y cada tau es un coeficiente de arrastre propio de cada uno de los rotores. Entonces, el problema que se piensa atacar en este trabajo es el control tolerante de fallas ante la pérdida total de un actuador, el cual viene siendo modelado por esta expresión que está aquí, en la cual el coeficiente gamma I vendría siendo un coeficiente de falla, en el cual si toma un valor de 1, significaría que se está teniendo comportamiento nominal en el respectivo motor, mientras que si es 0, pues representaría la pérdida total del mismo, ¿no? Pues bien, el problema es diseñar un control tolerante a fallas activo para una tarea de regulación ante la pérdida de un actuador. Este esquema tiene ciertas limitaciones, como que requiere un diagnóstico de fallas, la falla ocurre una vez que la posición deseada ha sido alcanzada. Se considera el caso no perturbado y asume que todo el estado es medible. La literatura relacionada a este problema, que es la pérdida de un actuador en un cuadrotor, no es tan extensa como el de los controladores robustos. Sin embargo, pues sí hay autores que han atacado este mismo problema. Sin embargo, estos autores comparten, que son los que se muestran en esta lámina, comparten ciertas características como que modifican la estructura física del vehículo, agregando pesas debajo de cada uno de los rotores con el fin de asegurar la estabilidad una vez perdido un motor. No prueban formalmente la estabilidad del sistema en lazo cerrado. Y una de las principales que se atacan en este sistema es que estos autores consideran que los rotores giran en ambas direcciones, cosa que es falso. Ya se dirá el motivo de esto, pero los motores no hay un cambio de giro en los motores físicamente. Entonces, la contribución principal de este esquema está resumido en este esquema, en el cual se propone un control jerárquico, en el cual un control de posición genera las consignas deseadas para que luego un control de orientación genere las señales de control que serán inyectadas al cuadrotor con el fin de que cumpla una tarea deseada. Para atacar el problema de la subactuación se agrega un controlador virtual con el fin de tener entradas de control independientes y generando un término de dinámicas acopladas que serán atacadas más adelante. Pero bueno, por cuestiones de brevedad, explicaré los principales puntos que contempla nuestro trabajo. Primero que nada, se determina cómo afecta la pérdida de un rotor al sistema. Y lo que ocasiona la pérdida de un rotor es que ahora va a haber una relación linealmente dependiente de las señales de control una vez perdida cada uno de los actuadores. Es decir, si recuerdan, teníamos 4 señales de control, pues ahora una de ellas queda, por así decirlo, amarrada, y entonces se tendría este problema, que ahora las señales de control tienen una dependencia lineal. 2 minutos, Romeo, por favor. El esquema de posición se propone un PID, que es un esquema pues altamente conocido por la literatura, un controlador super twisting para la dinámica de Z, y entonces se demuestra en el artículo que la dinámica del error de posición tendría siendo ISS con respecto a las dinámicas acopladas. En el caso de orientación pasa algo muy interesante, ya que está dado entre la diferencia de 2 empujes, las cuales son positivas. Es decir, que ante la pérdida de un actuador, por ejemplo, la pérdida del primer rotor, entonces la señal de control de este momento angular tendrá que ser diseñada de forma que sea negativa para evitar un cambio de giro en el rotor. Pues bien, para atacar este problema se diseñan controladores PD, cuyas ganancias son diseñadas para que el sistema tenga un comportamiento sobreamortiguado, críticamente amortiguado, o estrategias como la asignación de polos, y con esto se demuestra en el artículo que la dinámica del error de orientación es uniforme y exponencialmente estable. Las dinámicas acopladas, de las cuales eran ISS, la dinámica de posición, se demuestra que quedan en función del error de orientación, el cual se probó anteriormente, que convergen a 0. Y finalmente se demuestra que la velocidad angular de yaw resulta ser una constante que depende de los parámetros del sistema. Entonces, como conclusiones, se diseñó un control tolerante a fallas que permite girar a una velocidad constante en yaw y realizar una tarea de regulación ante los efectos de la pérdida de un rotor. Esto sin generar un cambio de giro en los rotores, como se mencionó. Y finalmente, como trabajo futuro, se pretende considerar el caso perturbado y considerar el seguimiento de trayectorias. Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición. Gracias, Romeo. Gracias por tu presentación.
Bueno, habría tiempo para una pregunta rápida. Si alguien tiene alguna pregunta. Si no, bueno, en los procedidos del Congreso estará el correo de Romeo y del grupo de trabajo del doctor Ríos para que puedan ponerse en contacto con ellos. Pues, muchas gracias. Gracias, Romeo. Y cedo la palabra al doctor Héctor Ríos. Ok, gracias Jorge, gracias Romeo. Pues a continuación Pablo Hernández León nos dará su plática relacionada con el control de formación usando información local para un grupo de robots diferenciales. Entonces, adelante Pablo. Hola, muy buenas tardes. ¿Se escucha bien el audio? Sí. Ok, bueno, está un poquito lento esto. Muy buenas tardes, soy Pablo Hernández León. Obtuve mi grado como maestro en ciencias en el CIMBESTAB, maestro en ciencias en sistemas de navegación autónoma. El trabajo que voy a presentar ahorita, pues como comentaron, es control de formación usando información local para un grupo de robots diferenciales. Entonces, ¿cuál es la inspiración de este trabajo? Bueno, pues los sistemas colaborativos, sistemas multiagentes, han sido estudiados pues durante bastante tiempo. Han adquirido principal atención estos últimos años, pues, por las grandes bondades que tienen, ya que pues permiten realizar tareas bastante complejas a través de utilizar robots quizá más sencillos, ¿no? Elementos más simples. Una de las formas que tenemos para poder realizar estas tareas pues es control basado en distancias. Nos permite, bueno, las propiedades que tiene es posiciones, medimos posiciones relativas entre los vecinos de cada agente, controlamos distancias entre agentes y pues todo está basado alrededor de sistemas coordinados locales. Es la ventaja de que tengamos que todos estén en información local, es que no dependemos de sistemas globales, como por ejemplo sería el GPS. Así que eso nos permite poder operar nuestros vehículos y nuestros sistemas en ambientes más restringidos. En la literatura pues encontramos varios ejemplos, ¿no? En este caso tenemos Chu y Wang, que si bien realizan control de sistemas multiagentes, logrando pues el objetivo de lo que vamos a llamar maniobra de formación, que es adquirir una buena formación, mantener una velocidad de referencia. Ellos lo hacen utilizando, se definen posiciones relativas entre agentes. Es decir, y lo podemos ver principalmente en el caso de Chu, donde los agentes mantienen posiciones relativas fijas siempre. Mientras que, por ejemplo, Medifar lo que hace es utiliza control basado en distancias. No únicamente se especifican distancias entre agentes, es decir, las posiciones relativas pueden estar variando. Relativo un agente a otro puede estar en posiciones diferentes, siempre y cuando mantenga la distancia relativa. Y esa es la clave, pues, de esta forma de hacer control, que nos permite relajar nos permite operar en ambientes pues, más restringidos. El planteamiento del problema y el objetivo que tenemos aquí pues, es lograr una formación de 100 en tiempo finito, seguir la velocidad de un líder en tiempo finito y mantener distancias relativas entre agentes. Contribuciones, pues, adquisición de formación basada en distancias con convergencia en tiempo finito aplicada a vehículos no holonómicos. En el caso de Medifar lo aplicó únicamente a sistemas de integrador simple. Y en este caso estamos proponiendo una matriz de rigidez reducida R-bar para poder mantener distancias entre líder y seguidores. ¿Cuál es la diferencia de esto? Bueno, pues que normalmente en sistemas multiagentes la matriz de rigidez pues involucra a todos los agentes, incluyendo a un líder. Medifar lo que hizo fue ocupar un líder virtual, así que no tiene que preocuparse por el control del líder, únicamente trabaja sobre los seguidores. En este caso ocupamos un líder real, un líder que es totalmente independiente, no está controlado por nosotros, puede ser programado independientemente, puede ser controlado por un ser humano. Y lo que tratamos de hacer con esa matriz de rigidez reducida es pues lograr que se mantengan esas distancias relativas entre agentes para siguiendo a este líder no controlado. ¿Cómo vemos esto? Bueno, pues cada agente puede medir, puede percibir su entorno, comunicarse con sus vecinos y tendremos eventualmente dos grafos definidos, ¿no? El grafo rojo que tenemos en la derecha incluye a todos los agentes, también al líder, y un grafo en color negro que solamente incluye a los seguidores. Notemos que tenemos dos aristas dirigidas que son pues la comunicación o la adquisición de datos que puede tener algunos seguidores del líder, solamente algunos. El esquema general de nuestro control, pues queremos tener un control de maniobra de formación, al cual solamente entran posiciones relativas entre agentes, PI y PJ, y va a entregar pues una velocidad NUI y una velocidad omega I. Velocidad lineal en igualdad hacia un vehículo no holonómico, en este caso un robot diferencial. Y también tenemos un estimador de velocidad para poder estimar la velocidad del líder, donde pues está indicado V gorro como la estimación.
planteamos dos teoremas. El primero, pues, es ese que tenemos aquí. En ese único aquí, pues, planteamos el estimador de velocidad para un solo agente y demostramos en el artículo, bueno, el trabajo está ya publicado, que se logra llevar la estimación V gorro hacia VL, la velocidad del líder, en tiempo finito, y se demuestra pues estabilidad, se demuestra utilizando se demuestra estabilidad utilizando una función candidata a la 1 VS1. Los detalles pues se encuentran en el artículo. Solamente para mencionar, pues definimos errores y nu, no, perdón, eta, y una función sig, bueno, que vamos a ocupar después. Además, a través de una transformación, el sistema que demostramos, bueno, de la cual se demuestran ciertas propiedades, pues podemos transformar nuestro sistema a esta nueva forma. La forma en que podemos ver nuestro, pues todo esto en una gráfica, en un plano, pues sería esta, ¿no? Aquí en la figura 6, donde tenemos un agente Y y un agente J. Aquí estamos mencionando solamente la matriz de rigidez, que es la que encontramos normalmente en la literatura, donde tenemos cada renglón está asociado a una arista, es decir, una conexión entre agentes, y cada par de renglones, porque estamos en el plano, está asociada a un agente. La matriz de rigidez reducida que estamos proponiendo tiene 2 columnas menos, que en este caso pues serían las asociadas con el líder, y tenemos esa separación. En la parte superior tenemos a todas las conexiones entre líder y algunos seguidores, y en la parte inferior pues tenemos las conexiones entre seguidores. El segundo teorema habla de control de formación, donde pues mostramos el sistema que estamos controlando, el sistema transformado ya, y pues se propone un control U asterisco. Ese control U asterisco pues incluye a la matriz de rigidez reducida y a un control virtual epsilon, donde lo que se intenta es tratar de reducir la distancia entre agentes, ¿no? Ya que tenemos una estimación de velocidad que aquí es incluida V gorro, pues lo que queremos con ese nuevo control es reducir las distancias relativas y pues lograr la maniobra de formación. El esquema completo de nuestro control pues sería el siguiente. Un par de minutos, por favor. Sí. El esquema de control pues sería el siguiente, ¿no? Tenemos el control de adquisición de formación que entrega, su salida se suma al estimador de velocidad, eventualmente ponemos un diferenciador por modos deslizantes, para obtener Z punto, entra un control por backstepping, los detalles están en el artículo, para finalmente pues obtener los controles de nuestro vehículo. En resumen, pues los controles son estos: el estimador de velocidad, el control de maniobra de formación, y pues esas dos variables, ¿no? Tanto Z punto como lambda mayúscula, que es un error de seguimiento. Se realiza una simulación con este grafo, definimos nuestras matrices, la matriz de rigidez reducida, y pues eventualmente esas son las trayectorias que sigue nuestro sistema. Una pequeña simulación de los robots, pues es esta. En azul tenemos a nuestro líder, y vemos cómo a partir de unos segundos, pues los agentes se mueven, maniobran para lograr inicialmente la formación y después mantienen la velocidad con el líder. La velocidad de la formación logrando pues la maniobra, ¿no? La maniobra de formación, que es lo que deseamos. Tenemos también pues el error de seguimiento entre agentes, la estimación de velocidad del líder. Vemos que todos pues convergen a cero o convergen a las velocidades del líder. Como conclusiones, bueno, pues vemos que los algoritmos propuestos permiten lograr el objetivo que planteamos originalmente, y que el uso de R barra, nuestra matriz de rigidez reducida, permite mantener distancias entre seguidores y un líder no controlado. Como trabajo futuro, pues la intención es tratar de llevar esto a vehículos más complejos. Y bueno, eso será todo. Ok, muchas gracias, Pablo. ¿Alguien tiene alguna? Nadie tiene. Ok, Ok, Pablo. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pasamos a la siguiente presentación. De acuerdo, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Entonces, pasamos a la siguiente presentación de Augusto.
que nos va a presentar su paper titulado Control Super Twisting Generalizado para un multicóptero en vuelo estacionario bajo condiciones atmosféricas adversas. Por favor, Augusto. Bien. Sí, a ver, voy a ver si puedo compartir pantalla. Perdón que... Bueno, usted tiene alguna dificultad para compartir la pantalla, perdón. Ok. Si ¿es problema de la aplicación o si ubicas el icono para No, compartir? el icono está, pero no, es un problema mío. A ver, voy a... Ahí está, sí. Es un problema mío. Ok. Perdón, un segundito. No, definitivamente tengo un problema acá. Ok, si quieres pasamos a la siguiente. Si quieres podemos cambiar posiciones. Manuel, ¿estás listo para tu ¿Me presentación? están escuchando? Sí, te escuchamos. Sí. Vamos, Augusto. Si quieres, mira, podemos pasar a la presentación que sigue y luego regresamos contigo. Sí, estoy listo. Perdón, ¿me están escuchando? Sí. Sí, te escucho. ¿Tú nos escuchas, Augusto? Bien. Ok, yo creo que podemos pasar a la siguiente Sí, presentación no, mientras no hay ningún Augusto checa esos problemas. Doctor Mera. Augusto, yo te asisto por el chat ahora. Gracias. Disculpen, ¿eh? No, es parte de... Bueno, el siguiente trabajo será expuesto por el doctor Manuel Mera. Está titulado Control robusto para seguimiento de trayectorias en robots móviles tipo uniciclo con perturbaciones en velocidades y aceleraciones. Adelante, doctor Manuel. Sí, ¿ya me escucho ahí? Sí, te Ok. escucho. Bueno, entonces presento este trabajo, es el trabajo titulado Control robusto para seguimiento de trayectorias. Bueno, ya se dijo el título. Es un trabajo que tengo junto con Héctor Ríos, del Instituto Tecnológico de La Laguna, y yo soy del Instituto Politécnico Nacional, aquí de la Ciudad de México. Bueno, el objetivo del trabajo, brevemente, es diseñar un control robusto para un robot tipo uniciclo, que sea robusto a perturbaciones tanto en velocidades como en aceleraciones, ¿no? O sea, que las perturbaciones afecten tanto el modelo cinemático como el modelo dinámico. Y que esta señal nos permita seguir una trayectoria suave, deseada. Entonces voy a presentar los dos modelos. La parte cinemática es el que aparece ahí. X, Y y teta son, X y Y son la posición del punto medio de las ruedas del robot móvil y teta es la orientación de la dirección. V y omega son las velocidades lineales y angulares respectivamente.
y aquí asumimos una perturbación D1 y D2. Esas perturbaciones que afectan al modelo cinemático se pueden deber a deslizamientos o derrapamientos del vehículo o errores en la señal de control. Estas perturbaciones están acotadas, ¿no?, de esa manera y se asegura que no cambian el sentido de, por ejemplo, de la velocidad en ninguno de los dos casos. La parte de la dinámica o el modelo dinámico es ese que aparece ahí, donde mu es el vector de velocidades v omega y el vector q son las posiciones en x, y, z. La matriz m es la matriz de inercia del robot, c es la de Coriolis y d es una matriz que normalmente está relacionada con la disipación del sistema. Aquí también hay una perturbación y la perturbación está dada en el término delta. En este caso la perturbación puede ser debida a alguna fuerza externa no modelada o alguna variación, por ejemplo, en el terreno. Esa perturbación se asume que está acotada. Podría ser también alguna parte de una dinámica no modelada, pero en este caso únicamente asumimos que son fuerzas externas que están afectando la parte. Este es el diagrama. ¿Sí? Es el diagrama del robot móvil, la orientación, la velocidad y la posición. Esta es la estructura del controlador a bloques. Primero se debe generar la posición deseada, que lo hacemos con un modelo virtual o digamos deseado. Entonces se generan las posiciones, de esas posiciones se le alimentan al control que actúa sobre el sistema, sobre el modelo cinemático. Eso es un control que está diseñado por modos deslizantes de primer orden. Este genera las velocidades deseadas que se alimentan a la segunda parte. Tiene un controlador diseñado, es un controlador tipo PD, diseñado por el método del elipsoide atractivo. Este controlador genera finalmente las fuerzas que se alimentan o las señales de control que afectan directamente al robot móvil. Aquí no puse las perturbaciones, pero las perturbaciones están en el primer bloque, afecta D1 y D2, y en el segundo bloque el vector delta. Siempre se asume que conocemos todas las variables Q, Q punto, mu y mu punto. Bueno, entonces para el diseño de la parte del controlador en la parte de cinemática, se utiliza un modelo cinemático de referencia con una posición, unas velocidades deseadas que generan las posiciones deseadas del vehículo. La única restricción son que estas sean acotadas, que por ejemplo la velocidad lineal no se mantenga en cero. Pueda cruzar, pueda cambiar en sentido, pero no se queda invariantemente en cero. Eso implicaría que el carro se queda detenido, el vehículo detenido. Entonces, haciendo un cambio de coordenadas, definiendo el error, ¿no?, como la diferencia entre las velocidades en las posiciones del robot y las posiciones deseadas, se definen ese cambio de coordenadas que está ahí y se obtiene la dinámica del error de las posiciones. Entonces, sobre ese modelo, sobre esa dinámica, se proponen los controladores de modos deslizantes de primer orden. Aquí lo que cabe resaltar es que se proponen estas superficies de deslizamiento de tal manera que el problema, por ejemplo, la complejidad de esta parte es que es un sistema no holónomo y es un sistema que es subactuado. Entonces, sobre este manifold que está aquí, que es el momento en el que converge sigma 2 igual a 0, tendremos que el error del ángulo, que es E3, será igual al arcoseno de una función del error en la posición Y. Esta función es una función suave de pedazos, está definida aquí, y la idea de esto es que, como es el enfoque de modos deslizantes de primer orden, se reduzca de cierta manera el chattering. Esas son las condiciones para que el error de seguimiento converja acentualmente sobre las ganancias de modos deslizantes.